Bueno, muchachos, buenos días. Eh, Vamos a empezar con la clase. Hoy va a ser una clase teórica y mañana vamos a resolver ciertas dudas que se generen, ¿cierto? En el día de hoy, con respecto al tema, con respecto a las actividades. La idea es que podamos resolver todas las dudas de una vez. La idea es que haya una comunicación directa entre ustedes y el profesor. Que si tienen algún inconveniente, algún problema para subir trabajo, los quizzes, si tienen, por ejemplo, alguna objeción, es importante que se comuniquen con nosotros directamente. Nos digan, no, profe, mire, me pasó este problema, tengo esto, y nosotros obviamente lo solucionamos. La idea no es ponerle mala nota, la idea es que ustedes puedan hacer las actividades que entiendan y puedan, por ejemplo, aprender, ¿no? Pues la idea es que podamos aprender. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver una nueva guía, guía nueva y vamos a trabajarla. Con respecto a las notas, necesito que ustedes tengan claro las notas que llevan y cómo lo hacen. Primero metiéndose al SICA y ver las notas ahí. Segundo, ¿cierto? Entender y meterse al Moodle y ver qué actividades no han realizado, ¿sí? Ustedes mismos deben saber qué actividades no han realizado. Si no han realizado la actividad, pues obviamente tienen uno. Eh, Eso para las notas. Si tienen alguna duda en cuanto a las notas, pues me escriben. No, profe, no, mire, yo entregué esto y por qué me aparece mal o algo así. Pero es que me hagan saber, no al final, cuando entreguen boletines o cuando vean las notas. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Bueno, eh, Carlos, ¿tiene algún problema con las notas o ya las vio? Por ahora no he visto las notas. No, pues la idea es que las vean, ¿no? Segundo, vamos a trabajar tema 2, ¿no? Para que lo sepamos. Entonces, el tema 2 de octavo noveno va a ser primero Nueva Granada y segundo va a ser el Imperio Carolingio. Uno hace parte de la Edad Media y la otra hace parte del periodo de la independencia en Colombia. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. Laia, ¿ha visto las notas? Señor, Que si ha visto las notas. sí, ¿Quién de ustedes ha por lo menos revisado la guía, la número 2? yo, Hola, Lenny. Hola, Mauro. yo la revisé. Muy bien, ¿y qué encontró? Había como un tipo de cuento corto, mini cuento, sí, corto, mini cuento, por decirlo así, y hacían unas preguntas sobre lo del laberinto, que era algo así del Sí, cuento, por listo, muy encima bien. de... Entonces vamos a empezar de lleno, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver unas diapositivas. Entonces, esas son las diapositivas. Vamos a trabajar dos temas. La Nueva Granada, referente a nuestro país, Colombia, y el Imperio Carolingio en Europa. ¿Listo? Bueno, la Nueva Granada como título. Bien. Cuando hablamos de la Nueva Granada, hacemos referencia no a esta Granada, sino a una provincia, una ciudad en España, que quisieron traerla para acá. No la ciudad, ¿no? Sino el nombre. Bien. Antes de empezar, vamos a mirar este pequeño video. Entonces, para que lo veamos. Al final del video, pregunto. Lenny, se escucha muy bajo. ¿Se escucha muy bajo? Sí, no se entiende casi nada. ¿No hay No, como pues, subtítulos o algo para leer? sí. ¿Escuchan? A ver, sí. No, Lenny, escucho muy pacífico. Pues yo escucho muy pacífico. No, pues súbale volumen Por favor. súbale volumen a su computador, por favor. A ver, Venga, ¿alguien tiene problemas para escuchar? Dígame rápido porque voy a preguntar sobre el video, ¿no? Sí,
Listo, vamos a empezar. Así que tú eres Hamilton, te doy la bienvenida a uno de los colegios más antiguos del país. Espero lo disfrutes, pero te advierto, debes tener Apaguen los micrófonos, por favor. Este video va a mostrar cómo era la educación durante la colonia. cuidado cuando suene la campana. ¿Y acaso qué pasa cuando suena la campana? ¡Ay! No digas que no te lo advertí. ¡Ay, ay, ay! ¿Y ahora qué voy a hacer para la ponencia? ¿Esto qué es? ¿Sí ves? Este es uno de los colegios más antiguos de Colombia. ¡Wow! Tengo una buena idea para reemplazar mi ponencia. ¡Claro! Eso es. Podría ser. ¿Cómo eran los colegios en la época de la colonia? Finalmente, si queremos comprender la independencia, es clave saber qué pasaba en la colonia. Pero yo no sé cómo era. Es hora de llamar al profesor superior. Silveria, no olvide que los cubiertos se usan de afuera hacia adentro. A ver, ¿cuáles son los cubiertos para el postre? Pues los más chiquitos, porque los ricos son tacaños y no les gusta servir mucho postre. ¿Y los del plato fuerte? Estos, los más grandes, profesor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasó, oiga? Por San Martín de Porres. ¿Se encuentra bien, Silveria? Claro que estoy bien, hombre. Déjela la laraca. Pero, profesora Coró, Hamilton necesita saber cómo eran los colegios en la época de la colonia. ¡Al ver los zapatos! ¡Don Francisco! Hemos estado investigando y según nos contó el rector de este colegio, los padres jesuitas lo fundaron en 1643, pero en 1767, por orden del rey de España Carlos III, los jesuitas fueron expulsados y el colegio se cerró, pero volvió a abrir sus puertas en 1772. Entonces viajaremos a Popayán en 1772 a recorrer las huellas de la historia. ¡Don Francisco! Niños, ¿qué están haciendo? ¿Por qué no están en el colegio? Así que chistosa, ¿no? ¿Cómo se le ocurre que vamos a estar en el colegio si no nos dejan? Eso de la educación para los negros es prohibido. Nosotros nacimos para servir. Que algunos de nosotros aprendemos a leer y escribir en la escuela de primeras letras y nos enseñan sobre el poder de Dios y de Jesucristo. Por Dios, ¿cómo es eso? Si la educación es un derecho de todos los niños. Tienes toda la razón, Betty. Al colegio solo vienen los blancos y con recursos suficientes para pagar su educación. Así que mejor vete si no quieres que Dios te castigue por meter tus narices donde no debes. Ustedes dos, ¿qué? Señor, venimos a ponernos a su servicio. Tal vez necesite hacer la limpieza del colegio. Sigan, apurados. Alma virunque cano, troyaye primus. Ay, profesor, ¿qué es eso tan raro? Es como si estuvieran hablando en chino. No sé, chica. El dictado es en latín, madre de las lenguas romanas. Claro, es que deben estar en clase de latín, mamá. No, Hamilton. He estado investigando y descubrí que en esa época todas las clases se daban en latín. Lo que está dictando el profesor es la Eneida de Virgilio. Esa debe ser la clase de literatura. En este mismo libro se aclara que en esos colegios solo se dictaban clases de literatura, teología y filosofía. ¿Qué hace ahí? Es que el profesor me castigó por no aprenderme la lección. Hamilton y Lily, estamos afuera en un salón de clase y estamos viendo a un joven llorar. Imagínense que el profesor lo castigó por no saberse la lección. Oigan, ¿ustedes qué hacen acá? ¿No saben que los negros tienen prohibido el ingreso al colegio? Y también las mujeres, los indios y los blancos sin riquezas. Mejor dicho, en este tiempo casi nadie se podía educar. No hay ni una sola niña por aquí. Pues sí, solo unos privilegiados podemos estudiar. Ahora retírense. Mamá, según nuestra investigación, en esos tiempos las mujeres no iban al colegio porque normalmente se encargaban de las labores domésticas. Ay, 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 ay. Y ahora también machismo. Con esa bendita cosita de algunos hombres que están convencidos de que una solamente está para fritar empanadas en chancletas. Es el colmo. No todos los niños iban al colegio. Algunos tenían tutores que les dictaban clases privadas.
aunque esto era más costoso que ir al colegio. También encontramos que a finales del siglo XVIII, José Celestino Mutis y el entonces obispo Caballero y Góngora intentaron impulsar una reforma educativa para incluir más materias. Claro, José Celestino Mutis, el científico que lideró la expedición botánica y que en esta época trató de impulsar reformas a la educación. Ese es el señor que hay que encontrar. Busquemos a ver si está por acá. Esta reforma que propone el Mutis es irreverente y díscola. Espérense. Esto suena interesante. ¿Cómo se les ocurre a Mutis y a su excelencia, el arzobispo Caballero y Góngora, semejantes atrocidades? Nosotros orgullosamente enseñamos las santas doctrinas del angélico doctor Santo Tomás de Aquino y ahora que proponen que enseñemos las falsas doctrinas de Copérnico y Newton a nuestros estudiantes, si es que esas teorías son condenadas como falsedad por nuestra iglesia. Ah, ¿qué tal? Ahora toca repetir esa locura Copérnico, que la Tierra gira en torno al Sol. Ya todos sabemos que el Sol es el que gira en torno a la Tierra. Sí, la Tierra es el centro del universo y Dios su máximo gobernante. ¿Sí están escuchando esto, muchachos? En esta época aún están vigentes las ideas de Ptolomeo, y eso que son del siglo II después de Cristo. Sí, profesor, y además ponen en duda los planteamientos que Copérnico expuso en el siglo XVI. Esto nos da pistas para comprender que en esta época hay una fuerte resistencia al cambio sobre el que se enseña en los colegios. Esto sí es clave y tocaría investigarlo más. El problema es que ya no queda mucho tiempo. Tengo que terminar de preparar mi presentación. Según lo que aprendimos del viaje, lo que investigamos, los colegios... Lenny, Sí, es que se me cayó el internet. ¿De qué me perdí? bueno, esto voy a empezar a preguntar, ¿listo? Bueno, Primera pregunta. Vamos a empezar con Valentina Prada, ¿sí? Valentina, dígame una característica principal de la educación durante la colonia. sí, Valentina, se murió. Valentina, ¿encuentra? Bueno, aprovechen uno, no, díganle, ¿no? Empezamos, Mauro, una característica principal. Que solo la gente de riqueza y los blancos tenían acceso a la educación. Bueno, veo que todos están diciendo, bueno, no todos, ¿no? Los que pronto están distraídos. Sofía, a usted siempre se le daña todo. Gabriela, ¿qué entendió? ¿Qué pudo escuchar? Mauro, apague el micrófono. Lenny, solamente vi el principio del video, no vi más. Bueno, ¿qué vio? Cuando salían todos del colegio y tumbaban a los dos niños. ¿Solo vio eso? Sí. Bueno, como a todos se les cayó el internet, ¿cierto? Entonces vamos a resumir. La idea de mostrar el video, y lo van a ver porque lo voy a subir, es que entiendan cómo era la educación durante la colonia. Durante la colonia, solo los privilegiados, es decir, los españoles que tenían dinero y podían pagar la educación, podían acceder a ella. Ahora, la característica más importante es que la educación estaba dominada, ¿cierto?, por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la encargada de enseñar. Y como era la encargada de enseñar, pues obviamente todo lo basaba en torno a Dios. La ciencia tenía poca cabida, ¿cierto? En cuanto a la educación. ¿Por qué? Porque chocaba con las creencias religiosas. Gabriela, ¿está riendo? Lenny, tengo una pregunta. Pregunte. O sea, allá las clases, ¿cómo eran? O sea, ¿eran enfocadas en la religión nomás? No, ¿qué enseñaban? Enseñaban filosofía, ¿sí?
Pero la filosofía, una filosofía religiosa, ahí nombraron a Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino fue un filósofo, ¿cierto? Aparte, pues obviamente esto, teólogo, eh, sacerdote, que mezclaba la razón, la ciencia con la fe. Él decía que nosotros pensábamos gracias a Dios, nosotros teníamos fe gracias a Dios. Entonces, esa enseñanza era importante porque em, siempre todo el conocimiento giraba en torno a Dios, ¿ya? Giraba en torno a Dios. Eh, la educación anterior era mucho más severa, o sea, los castigos eran más severos. Se podía golpear, se podía castigar a los estudiantes, ¿bien? La iglesia sí, la iglesia, como dice Talía, como está preguntando, la iglesia lo que hacía era enseñar, ¿cierto? De acuerdo a los preceptos religiosos, es decir, las ideas religiosas. ¿Por qué? Porque si enseñaban a pensar, a razonar, a cuestionar a los estudiantes, pues muchos de ellos dirían, bueno, ¿y realmente Dios existe? Y empezaban a preguntarse sobre eso. Y si se cuestiona la existencia de Dios, se cuestiona el poder de la iglesia. Y si se cuestiona el poder de la iglesia, pues obviamente la iglesia va a perder feligreses, va a perder dinero, va a perder dominio, va a perder influencia. ¿Mauro va a decir algo? No, Dana, ¿qué entendió usted? Porque no, Dana, o sea, Dana no escuchó absolutamente nada. ¿Qué dijo usted, Sofía? No escuché. Sí, la iglesia era la que influenciaba en la educación. Ustedes sí vieron cuando hablaron de que la Tierra giraba alrededor del Sol y dijeron que no, que era el Sol el que gira alrededor de la Tierra, ¿no? sí, eso era lo que iba Esos a son, preguntar. esos son teorías que se enseñaban. Una se llama la teoría de Ptolomeo, donde la Tierra es el centro del universo. Y obviamente, ¿De qué? ¿De qué? ¿De Ptolomeo? sí, Ptolomeo. Entonces usted, esto, si quiere, también puede investigar sobre esto. Teoría de Ptolomeo, donde la Tierra es el centro del universo y todos los planetas y inclusive el Sol giran alrededor de la Tierra. Y la Tierra como centro, y en este caso como centro, como Dios. Ya posteriormente, las teorías de Copérnico y Newton, pues obviamente dijeron que no, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Una se llama teoría geocéntrica y la otra heliocéntrica. Helio, ¿cierto? Ese gas eh, hace referencia al Sol y geo hace referencia a la Tierra. ¿Listo? Bien. Entonces, el videíto es para que vean cómo era la educación durante la colonia, donde no era un derecho fundamental como actualmente lo tenemos, ¿no? Que todos tienen derecho a estudiar. Aparte, si la persona, por ejemplo, se comportaba mal, era castigada, con castigos severos, ¿no? Ese cuento de ponerle las piedras a las manos para que ellos las tuvieran ahí durante mucho tiempo, se hacía. Inclusive se hacía en colegios durante el siglo XX. También se les daban reglazos y todo ese tipo de cosas. Se salvaron, ustedes se salvaron. Uy, Eh, sí, la iglesia enseñaba para eso, para mantener a la población controlada. O sea, sí, o sea, ¿a usted le gustaría pegarnos, Lenin? Yo no dije eso. Ah, ya, sí, yo. No, yo lo único que pego son los stickers en los cuadernos y en el computador, nada más. Bueno, Y en el celular. en el celular, sí. Entonces vamos a recordar la Nueva Granada como periodo histórico, ¿cierto? La Nueva Granada es lo que conocemos como Colombia. Colombia. Sí, muy obvio, es Colombia, actualmente Colombia. Se llamó Nueva Granada porque pues obviamente quisieron traer la ciudad, no traérsela toda, ¿no? Sino el nombre hacia acá. Querían convertir a los territorios de aquí de América en territorios españoles. Querían transformarlo todo. Entonces vamos a seguir con las diapositivas.
Ya pues el video se lo voy a, a mostrar después para que ustedes lo puedan ver, ¿sí? Bueno, vamos a ver la Nueva Granada. Necesito que por favor, Tomás, lea la parte izquierda de la diapositiva. Ya vale, ya. Es que problemas técnicos ya. Sí, Izquierda. parte izquierda suya. Donde dice se caracteriza. Sí, Izquierda. muy bien. Esa, no importa, tranquilo. Necesito que lea alguna parte, ¿sí? La Nueva Es, Granada, ¿cierto? Se caracterizó. la economía nacional, el desarrollo de la explotación minera, No, léalo así. principalmente. En la economía nacional se caracterizó por el desarrollo de la explotación minera, principalmente oro y plata, por parte de las empresas mineras extranjeras. El cultivo del tabaco, que se exportaba en su gran mayoría. Ahora le hago la pregunta. Tomás, la Señor, economía durante la Nueva Granada, desde el ámbito nacional, se caracterizó por ser, eh, la explotación minera, sí, y el cultivo del tabaco y muy la bien, exportación. en su gran mayoría. ¿Listo? Entonces, ¿para qué hago la pregunta? Para que ustedes entiendan. La economía durante la Nueva Granada se basó principalmente en la explotación minera y en el cultivo de tabaco para exportación. Listo. Si yo les llego a preguntar eso en la evaluación, ustedes me responden eso. Yo les pregunto, bueno, la economía durante la Nueva Granada, ¿cierto? ¿Se basó en qué? Entonces dice, no, se basó en el desarrollo de la minería y en el cultivo del tabaco para exportación. ¿Ya? Fácil, ¿no? Y nos volvemos expertos en economía de la Nueva Granada. ¿Bien? Mauro, lea la otra parte, en la economía internacional. En la economía internacional por el impulso a la política de libre cambio. Permitió la importación de productos manufacturados, impulsó la exportación de materias primas, desprotegió el desarrollo de la industria nacional. Muy bien. Una pregunta, Valentina. Ya llegó Valentina, ¿cierto? Sí, ¿Qué significa libre cambio? ¿O usted qué entiende por libre cambio, Valentina? ¿Se volvió a ver Valentina? Creo que va a ser la número 1, ¿no? Eh, Talía, ¿qué entiende por libre cambio? No sé. Pues, ¿qué entiende? Libre cambio, libre cambio. ¿Nada? Es que no sé. Libertad para cambiar, libertad para comercializar, libertad para comprar y vender. Eso es libre cambio. Usted tiene libertad para cambiar un producto por otro, ya sea por un mismo producto o por dinero. Ese libre cambio, como ya lo expliqué, la libertad de intercambiar productos permitió la importación de productos, es decir, traerlos al país, ¿cierto? Impulsó la explotación de materias primas. ¿Qué es materia prima? Es lo que produce la tierrita, no el sector primario, ¿no? Las frutas, el cuero, ¿cierto? La minería, los minerales. Y aquí dice que desprotegió el desarrollo de la industria nacional. Gabriela, ¿qué entiende por eso? ¿También se fue Gabriela con Valentina? Gabriela, otro uno. Bueno, Javid, ¿qué entiende por eso? Repita la pregunta. Es que se oye entrecortado. Sí, es su internet. ¿Qué entiende, sí?
¿Qué el entiende suyo, usted? Sí, ¿qué entiende usted por desproteger la industria nacional? ¿Qué entiende usted por eso? porque no la protege. Sí, muy bien. ¿Pero por qué? ¿Le ayudo? Bueno, listo, mejor, no sabe. Bueno, importante saber, ¿no? Eh, Debido a la importación de productos, es decir, traerlos aquí, ¿sí? Vamos a suponer que, por ejemplo, la industria nacional producía zapatos. Y si se traen zapatos de otros países más baratos, pues obviamente nadie va a comprar el zapato nacional, sino va a comprar los zapatos baratos. Y aparte la creencia de que el extranjero es mejor, ¿no? Para todo. El extranjero es mejor, la ropa extranjera es mejor. Si llega un extranjero, pues todas las personas pues se van a la pata de él, ¿cierto? Entonces todo lo extranjero es mejor, ¿no? Em, Lea la otra parte. Sí quedó claro hasta ahí, ¿no? La economía nacional se basó en la explotación minera y en el cultivo del tabaco para exportación. Aparte, se desarrolló el libre cambio, es decir, el intercambio libre de productos, comprar y vender. Se permitió la importación de productos manufacturados, se permitió la exportación de materias primas y eso trajo un problema para la industria nacional. Bien, que les quede claro eso porque va a salir en la evaluación. Valentina, lea la segunda parte, por favor. Valentina, Se presenció el origen del Partido Liberal, el cual apoyaba la libertad del cultivo. Segundo, defendía la libertad del pensamiento, cátedra y el comercio. Tercero, favorecía la economía pública y gratuita. Cuarto, prolongaba una política laica. bueno, ¿Cuál durante, economía, Valentina? durante ese periodo aparecieron los dos partidos que conocemos hoy en día, ¿no? Partido Liberal y Partido Conservador. El Partido Liberal, como su nombre lo indica, ¿cierto? Liberal, libertad, libre, ¿cierto? Ese partido promulgaba por la libertad de pensamiento, ¿cierto? Libertad y apoyo a la libertad de culto, es decir, yo poder promulgar cualquier religión diferente a la católica. Libertad de pensamiento, pensar, razonar, cuestionar. De cátedra hace referencia a educación y libertad para comercializar. También promulgaba una educación pública y gratuita. ¿Qué significa eso? Recuerden en el video que solo los españoles ricos, ¿cierto?, podían acceder a la educación porque podían pagarla. Ellos dicen, no, todos, tanto ricos como pobres, tienen derecho a una educación. Cuando hablamos de una educación, promulgada una política laica, hace referencia a una política libre de religión. Laica hace referencia a sin religión. Laica sin religión. Bien, quedó claro, ¿no? Entonces el Partido Liberal apoyaba libertad de culto, de pensamiento, de educación, de comercio, una educación gratuita para todos y una política libre de la religión. Quedó claro, ¿no? Al final pregunto, Laia, lea la otra parte del Partido Conservador. Presentó el origen del Partido Conservador, el cual proponía la defensa de la Iglesia, daba preponderancia a la moral cristiana y apoyaba la educación católica. Bueno, era totalmente opuesto, ¿no? El Partido Conservador, como su nombre indica, conservar, mantener ¿qué? Los privilegios durante la colonia. Por eso defendía la iglesia, por eso defendía la educación católica, ¿cierto? ¿Para qué? Para seguir controlando a la población. Es que la religión se ha convertido como una especie de herramienta para controlar las mentes, ¿cierto? La religión controla, siéntese, levántese, dese la mano, abrácese, cante, ¿cierto? Entonces, quienes asisten a la iglesia, a los cultos, pues obviamente hacen lo que le digan. Entonces, pues eso es algo que controla. El pastor dice, bueno, salgan porque el coronavirus, pues obviamente no va a pasar nada. La gente sale y se muere, ¿ya?
Pero el pastor dice, no, pues se murió y se fue al cielo, conoció a Dios gracias a mí. Te van a decir eso. Entonces la religión se ha convertido como una herramienta para controlar, ¿sí? La herramienta de control. Vamos a ver los aspectos importantes. La Nueva Granada, ¿cierto? Surgió después de la Gran Colombia, ¿no? Recordemos, Gran Colombia, gran porque era grande. Abarcaba territorios de Panamá, Venezuela, Ecuador y Colombia. Cuando se disolvió, es decir, se separaron, se creó la Nueva Granada y se creó una constitución de 1832. 1832. Dana, por favor, lea. Dana. Carlos, lea. Dana, tiene uno. La Constitución de 1832 tuvo que resolver el problema de a quienes debía considerarse como nacionales, para así saber quién podía ejercer actividades electorales, razón por la cual en primera instancia los esclavos, que constituían una mayoría en el país, no fueron considerados como ciudadanos en esta Constitución. Para poder ejercer el derecho al voto no estaba con ser ciudadano, pues se necesitaba ser un hombre mayor de edad, 21 años. Sí, ahí dice 21 años, ¿cierto? Sí. 21 años, ser cansado y poseer propiedades. Listo, hasta ahí. Bueno, resulta que para poder votar tenía que cumplir ciertos requisitos. El más importante es poseer propiedades. Obviamente, pues tener la mayoría de edad para ellos era 21 años, ¿no? Pero usted puede tener 21 años, ser casado, pero sin propiedades, nada, no puede votar. Bien, entonces para poder votar, para poder que usted sea importante en ese tiempo, bueno, y el de ahorita también, ¿no? Para ser importante hay que tener plata. Si no se tiene plata, pues obviamente no es importante. O sea, nuestra mentalidad, ¿no? Entonces, a los esclavos no se les consideraba ciudadanos, por lo tanto no podían votar tampoco. Bien, recuerden que los esclavos son pensados como objetos que se pueden intercambiar, comprar y vender, se pueden utilizar. Bien, eso es lo más importante. Quienes podían votar, ¿cierto? Eran aquellos que cumplían tres requisitos: ser mayor de edad, 21 años, ser casado y poseer propiedades. Pero la más importante es poseer propiedades. Bien, otra cosa importante, ¿cómo se dividió el gobierno? Ya lo sabemos, ¿no? Tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Por qué se divide el poder? Para controlar, para que sea equilibrado. El poder se divide para que todos nos podamos controlar, para que los poderes se controlen. Bien, otra cosa importante que periodo presidencial por 4 años. Bien, 4 años. Se decretó la libertad de partos, es decir, que los hijos de esclavos serían libres. Por ejemplo, si usted era un esclavo, tenía a su esposa también obviamente esclava, tenían un hijo, ese hijo salía, ya no era esclavo, era libre. Bien, y vamos a ver el mapita. Mire, este es el mapa de la Nueva Granada. Esa es la diferencia con el actual, ¿no? Este es nuestro mapa. Colombia, inicialmente los nuevos reinos de Granada era todo esto. Era grandísimo. Llegaba hasta parte de Costa Rica, pero obviamente se fue cada vez empequeñando más y mire, este es el mapa de la Nueva Granada comparado con el actual. Lenny, ¿Sí? si nosotros hubiéramos, o sea, si nosotros nos hubiéramos quedado como la Gran Colombia, ¿seríamos una potencia? A ver, la idea de la Gran Colombia fue para eso, para convertirnos en una potencia. ¿Por qué? Por territorio, ¿cierto? Por extensión, por cantidad de hombres, ¿cierto? Para conformar un ejército y por la productividad. Recuerden que Venezuela, pues obviamente es rica en petróleo y en oro. Ecuador también es rica en recursos naturales. Y Colombia, pues obviamente es rica en corrupción y en guerrilla. Entonces, pues obviamente con esos tres elementos, pues podríamos ser potencia. Sí, en teoría. Pero
debido a las diferencias culturales, ¿cierto? Seríamos un poquitico, por ejemplo, separados, ¿se entiende? O sea, Colombia, es más, la costa es diferente al centro y a la Amazonía. Imagínense en Venezuela que son diferentes a nosotros. Culturalmente también Ecuador. Aparte, pues las distancias. Recorrer de aquí hasta acá se demoran 2, 3 meses o hasta aquí, ¿cierto? Se demora mucho tiempo. Entonces no creo que, actualmente no creo que estuviéramos nosotros eh, unidos, estuviéramos separados. Y si seríamos potencia, Entonces, obviamente, si seríamos potencia, obviamente sí, con toda la cantidad de recursos que tenemos los tres países. En cuanto a entonces, ejército, Lenny, una ¿sí? pregunta. Entonces, ¿cómo Rusia, pues ahora es tan grande? ¿O cómo hizo? Rusia es grande, ¿cierto? Pues la mitad de Rusia es Siberia y aparte Rusia es federal, o sea, es decir, un gobierno central, ¿cierto? Y tiene como provincias que tienen cierta autonomía, cierta autonomía. Aparte, pues, eh, Rusia, pues, basa todo su unión a través del nacionalismo, ¿no? La idea de la nación, del país, de la cultura, un país milenario. Nosotros, pues, obviamente tenemos apenas 200 años de historia y, pues, eso hace como que a nosotros nos interese solamente nuestra tierrita, ¿no? Nuestro, nuestro lugar pequeño. Rusia también, pues, obviamente, tiene un ejército que puede controlar todo el territorio. Colombia, pues, obviamente tiene muchos problemas para controlar el territorio. Y aparte, por ejemplo, bueno, yo no conozco la política en Rusia, pero en Colombia hay eh, muchas personas, se llaman caciques, que tienen control sobre cierto departamento o cierta ciudad, ¿no? Un caso, no sé si ustedes han escuchado los Char en Barranquilla, que son los dueños del Junior. Ellos controlan toda esa zona, ¿ya? Los Aguilar, por ejemplo, en Santander, que también controlan, pues obviamente Santander, ¿no? Entonces aquí pues cada uno tira para su lado, para sus propios intereses. Y no creo que estuviéramos tan unidos, no sé, creo yo, ¿no? Por las diferencias culturales, por los poderes locales y también por esa gran cantidad de relieve que tenemos, ¿no? Esa diferencias geográficas, montaña, llano, valle. Entonces eso pues también haría difícil la comunicación. En esa época, ¿no? Ahorita pues obviamente con el celular, con el WhatsApp, con los aviones, pues obviamente más rápido, ¿no? Bien. Bueno, eso en cuanto a la Nueva Granada. Pues la guía va a estar ahí. Mañana pues seguiremos nosotros con la parte ya que nos interesa son las actividades, porque las actividades me ayudan a mí para aprender un poquito más. Este es el Imperio Carolingio, mírenlo. Imperio Carolingio. Puse el mapa para que sepamos dónde estamos, ¿no? Estamos en Europa. Esto que está en verdecito es lo que él heredó. Carlomagno se llama, el rey. Y el resto son conquistas. Los colores que ustedes pueden ver son conquistas. Bien. ¿Ya llegó Dana? ¿Dana se encuentra? ¿Se encuentra o no se encuentra? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, Sí, señor. Dana no tiene Bueno, micrófono. Dana, Sí, Dana no tiene micrófono. No, creo No, que sí no tiene es ella. que hablar. Bueno, la iglesia siempre ha tenido poder, ¿cierto? Influencia, pues porque la iglesia es un instrumento controlador. Con la ayuda de la iglesia podemos controlar las masas. Con la ayuda de la iglesia controlamos a la población indígena cuando llegamos a América. Por medio de las masas podemos controlar a la población actualmente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay algo llamado temor a Dios. Si usted va en contra de la iglesia, va en contra de Dios. Y la gente pues obviamente tiene miedo de irse al infierno, ¿no?
Entonces, ese es el problema. Sí, Carlos, Carlomagno, Carlos el Grande. Deje de escribir XD, amigo. Bien. Entonces vamos Sofía, vamos a mostrarle el mapita para que usted lo vea, ya que está ahí y toda que escriba. Primero vamos a mostrarle quién era Carlomagno, mírelo. A raíz de su pregunta, mire, la iglesia, ¿cierto? Coronaba a los emperadores. ¿Por qué? Porque iba de la mano de Dios. Dios, en este caso, siempre se ha dicho que ellos son la representación de Dios en la tierra. Entonces ellos representan el mandato divino de Dios en la tierra. Por lo tanto, ellos tienen el poder divino de mandar. Entonces yo le digo, no, yo soy emperador porque Dios lo quiso así. Y si yo soy creyente, pues obviamente digo, listo, yo le creo. Bien, eso es para que miren. Ahora vamos a mirar el mapita, Europa. Europa. Entonces, nuevamente recuerdo, esto es lo que heredó él. Ahora, ¿y por qué es importante el Imperio Carolingio? Porque se dice que el Imperio Carolingio es el precursor de la historia europea. Es decir, con él nació la historia europea. Con él nació el poder europeo. Con él se unió Europa. Bien. Bueno. Historia del Imperio Carolingio. Pipino. ¿Quién es Pipino? Bueno, Pipino Pipino fue un rey, ¿sí? ¿En qué año? 754 después de Cristo. El Imperio Carolingio se dio después de la caída del Imperio Romano. Se llamó imperio porque, como su nombre lo indica, controló un territorio muy grande. ¿Y para qué lo controló? Para beneficiarse económicamente, ¿cierto? Geográficamente y políticamente y socialmente y culturalmente. ¿Alguien iba a decir algo, Mauro? No, señor. Bueno, Pipino, ¿cierto? Sí, Fue el primero en su clase, el primer rey que pudo controlar este territorio, todo esto. Importante acá, fue apoyado por el Papa Esteban II, es decir, siempre la iglesia iba de la mano con el poder de los monarcas, con el poder de los reyes. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque acá lo dice, la ceremonia lo afianzaba como un líder, no solo que había sido elegido por los ciudadanos, sino por Dios. Ya recuerden que estamos en una época religiosa, Edad Media, una época donde Dios es el centro del universo, donde todo es gracias a Dios. Y acá, miren, vamos a ver Francia. Carlos, usted es el experto en geografía. ¿Qué países estamos viendo acá? No sé. No, ¿cómo así? Usted es el experto. No sé, Austria, Alemania. Alemania, Francia, Bélgica, ¿no? Sí. ¿Sí? No, dale un más chambón. Se lo olvidó todo. Bueno, Italia, ahí también está Italia. Italia, sí. ¿Qué otro? España. Croacia. ¿No? Nah, mal machaco. Bueno, Mauro, lea. Al llegar el año 768, lea aparte. Se llamó Pipino el Breve. Mauro. Mauro, cuando tiene carnaval. A ver, al llegar el año 768 después de Cristo, Pipino falleció. Al suceder esto, sus dos hijos quedan a cargo del reino, Carlomán y Carlos. El primero de estos murió, dejando a Carlos gobernando como único soberano. Las virtudes de Carlos, como su devoción religiosa, inteligencia y poder, le hicieron adoptar un nuevo nombre, Carlomagno. Bueno, Pipino el Breve, padre de Carlomán y Carlos. Solo llamaba Carlos, nada más, así como Carlos. Él murió. Carlomán murió. Y Carlos tomó el poder. Debido a su grandeza, su inteligencia, aunque él no sabía leer ni escribir y lo aprendió,
¿cierto? Adoptó el nombre Carlomagno. ¿Por qué? Porque él fue capaz de unificar toda Europa, se dice, ¿no? Unificó todos los pueblos europeos. Todos estos nombrecitos hacen referencia a pueblos de bárbaros, ¿sí? Que esos bárbaros llamados por los romanos. Él los unificó a todos a través de la espada, ¿no? O se unían a mí o les quitaba la cabeza, ¿no? ¿Cómo así se unificó? Se unificaron. Unificar es unir. Por ejemplo, vamos a suponer que Carlomagno está en Borgoña, ¿sí? Y se va para Aquitania y a hablar con los hispanos. ¿Hispanos quiénes eran? Los españoles, ¿no? Le digo, únanse a mí. Y los hispanos decían, no. Entonces Carlos, bueno, no. Entonces les quitaba las cabezas, los mataba, pues para que se unieran. Pues así por las buenas, cualquiera se unía, ¿no? Entonces ellos, se llama unificar, es eso. Unir en torno a alguien, en torno al imperio de Carlomagno. En ese caso se llama imperio carolingio. ¿Listo? Esas son las características más importantes. Una sociedad basada en castas, ¿cierto? Es decir, en jerarquías sociales. Jerarquías sociales son las castas, son jerarquías. Ricos, pobres, esclavos, bueno, vasallos, todo lo que ustedes quieran. ¿Bien? Esas son las características. Sofía sí estará viendo, ¿no? Lo más importante del Imperio Carolingio, que obviamente vamos a verlo ya después en la próxima clase, es que giraba en torno a la religión y a la unificación en torno a una cultura, ¿ya? A una cultura. Y trató de unificar todos los países, bueno, que conocemos actualmente. Entonces, Europita, ¿sí? Bien. Entonces, esto a grandes rasgos. Ya mañana pues tendremos la oportunidad de seguir viendo. Bueno, ahora sí empezó la hora muy bien. Cállense. Cállese, listo. El este Europa, sí, señor. Bueno, empecemos. Gabriela, una característica muy importante de la educación durante la colonia, ¿cuál fue? ¿Gabriela se fue? Pongan todos cámara, por favor. Prendan la cámara todos. Ay, no. Sí. Pónganla. Gabriela, ponga cámara y hable, por Señor. favor. Sí, ya, espere. ¿Escuchó la pregunta o no? No, ¿Cuál fue la característica más importante o una de las características más importantes de la educación durante la colonia? pues la educación yo sé que la controlaba la religión católica para que ella, pues la católica pudiera beneficiarse con la educación para poderlos controlar. Listo, No muy sé. bien. Ella, sí, obviamente está bien. Ella lo que dice que una característica principal fue que la educación estuvo controlada por la Iglesia Católica. ¿Listo? Bien. Laia, otra característica importante, ¿cuál sería? Bueno, ya Gabriela, apague la cámara. Laia, ¿se fue Laia? No sé. Usted vio en el mapita, en el mapita no, perdón, en el video, ¿no? A quiénes dejaban entrar y a quiénes no. Ya, Carlos, ya lo vimos, apáguela. Queremos ver a Laia. Sí, muy bien. A los blancos españoles, pero ricos. Si un blanco no tenía plata, pues no entraba tampoco. Los negros y los indígenas no podían ingresar a las escuelas. Eso se llama privilegiados, sí, muy bien. A los privilegiados son aquellos que tienen dinero. Es que la educación anteriormente no era un derecho fundamental. Dejémoslo en 4, 5 no, ¿listo? Laia no me ha dicho nada.
Pues como usted dijo que solamente en los colegios podían entrar los españoles, por decir, ricos y los privilegiados, como usted dijo, y no dejaban entrar las personas de color, solamente las personas blancas. Listo. Una diferencia entre la educación actual y la educación durante la colonia, ¿cuál sería? Está fácil. Que sí, que antes cuando se cometía un error le pegaban a los niños y ahora pues cuando se comete un error nos enseñan a no volverlo a cometer. Se está moviendo la muñeca atrás de Laia. Sí. Bueno, yo pues iba a decir mejor que el acceso a la educación era restringido. Actualmente la educación es un derecho fundamental y para todo el mundo. Todo el mundo puede acceder a la educación. Bueno, solamente los muertos no pueden, porque ya están muertos, ¿no? Pero pues todos pueden acceder. Bien, muchachos. Bueno, vamos a dejar hasta aquí. La idea es que mañana podamos aclarar todas las dudas, ¿bien? De lo que vimos hoy, de las materias que perdón, de las actividades que vamos a resolver. Ingresen al Moodle, vean si tienen algún problema con las notas, me las anotan y me las envían al correo, a mi correo, me escriben, listo, Lenny, tengo problemas. Si tienen algún problema, me dicen a mí, ¿listo? Bueno, vamos a llamar a lista. Carlos Alberto está, Dana está, Gabriela está, Javier está, Laia está, María Valentina también llegó, Mauro, Talía, Tomás. Daniel y Tabana. Tomás, salúdeme. Hola, Lenny. Hola. Mañana, ya sabes, pero preguntas suyas. No llegó Zavala ni Rojas. Muy bien, sí, Javid. Bueno, muchachos. No, estoy acá. Ya me voy a dejar de hablar. No, de hablar no.